¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. La vida es un cuento, o al menos deberíamos tomárnosla como si lo fuera. Y los cuentos son parte de nuestra vida, o al menos deberían serlo. Ficción y realidad son dos caras de la misma verdad, la vida. Una dota de sentido y narración a la otra. La otra añade la verosimilitud del dolor, la ausencia, la alegría, el amor o el odio. Somos narración, todos elementos de la misma historia que se entrelazan en nuestra biografía. Todos somos un cuento que soñamos ser leídos al calor de una sonrisa o con la caricia de una lágrima. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Qué tal, Mauricio? Hombre, bonita la introducción. Te invito a que nos tomemos un café. Sí, vamos a un café para que entremos en materia. Bueno, Mauricio, con respecto al tema, ¿quién no creció escuchando un cuento de hadas o lo que llamamos un cuento infantil? O al menos de oídas sabíamos de qué se trataban. O por lo menos a quién no le leyeron un cuento antes de dormir. O quien no ha visto una película de Disney basada en los clásicos cuentos de hadas. Todos, Mauro, todos, en algún momento de nuestra niñez, tuvimos contacto con los cuentos de hadas. Así es. O los cuentos infantiles. Yo recuerdo que me quedaba dormido cuando mi padre me contaba esos cuentos y esas fábulas maravillosas. Buenos recuerdos. Claro, todos tuvimos esa experiencia y yo creo que no solamente de nuestra generación, sino de muchas generaciones tuvieron la oportunidad de que les leyeran un cuento, de escuchar de un cuento de hadas. Y el día de hoy vamos a tratar el tema, pero es, Mauro, un tema bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque qué tan inocentes, qué tan infantiles, qué tan rosa son los cuentos de hadas. Tremendo el trasfondo que hay detrás de todo esto, ¿no? Claro que sí, pero vamos a mirar primero cuál es el origen de los cuentos infantiles o los cuentos de hadas. Bueno, importante reconocer que se tienen noticias del origen de los cuentos desde hace más de 4.000 años. 4.000 años. Ajá. Estamos hablando más de 4.000 años y han ido llegando a través de tradiciones orales a cada región, a Europa, aquí mismo también en nuestra región, en América Latina. Estos cuentos fueron tradiciones orales que se pasaron de generación en generación y mira como el dato que estamos dando acá pueden tener más de 4.000 años porque es el caso de unos cuentos de la India llamados Panchatantra, que son unos cuentos hindúes más o menos del siglo VI después de Cristo. Interesante porque esta recopilación de cuentos fue escrita en sánscrito, que es una lengua que podemos decir ya es una lengua muerta, una lengua que hablaban por ahí en el Tíbet y en la India, y estos cuentos fueron escritos, recopilados en esta lengua. También podemos ver Las Mil y Unas Noches, que es un libro árabe que reúne relatos, por ejemplo, como Aladino, Alí Baba y los 40 ladrones, Sinbad el marino. Ajá. En España podemos ver un escritor, don Juan Manuel. Él hizo también una recopilación de cuentos en El Conde de Lucanor. Y si vamos a Italia, podemos ver al señor Giovanni Boccaccio en su obra El Decameron, que es muy conocida, también hay una recopilación. Si viajamos a Inglaterra, podemos ver a Chaucer en los cuentos de Canterbury, también otra recopilación de esos cuentos de tradición oral allí en Inglaterra. Todos ellos en el siglo XIV más o menos. Pero más tarde podemos hablar de otros autores tan conocidos como los hermanos Grimm. ¿Quién no ha conocido los hermanos Grimm? No sé si, Mauro, en Latinoamérica, como acá en Colombia, han pasado este programa que es en caricaturas o dibujos animados de los cuentos de los hermanos Grimm. Sí, mira que hasta hace poco, no sé si todavía,
los fines de semana en Colombia, en las mañanas, presentan estos cuentos. No sé si pues todavía... Por televisión. En televisión, no sé si todavía haga parte de la parrilla de los canales nacionales, pero yo viví en Venezuela un tiempo y allá los llegué a ver también. Claro, entonces mira, los hermanos Grimm también ellos recopilaron relatos de tradición alemana. Ellos recopilaron todos estos cuentos, no son autoría de ellos, ellos fueron los compiladores o los que recopilaron todos estos cuentos de tradición oral en Alemania. Y hay un señor también llamado Charles Perrault en Francia. Él también recopiló todos esos cuentos de tradición oral en Francia. Todos estos cuentos fueron adaptados para la época en que vivimos e inclusive, como hablaba ahora, han llegado a nosotros versionados por Disney. Entonces podemos ver pues ya que todos estos cuentos han pasado a ser películas en dibujos animados, en persona, en películas pues llevadas a la gran pantalla. Incluso películas muy taquilleras que han logrado recursos impresionantes. Claro, con los efectos especiales con que montamos ahora con el CGI y todo esto, pues entonces ya se tiene la posibilidad de hacer unos efectos especiales bien interesantes. Y fue y ha sido el fuerte de Disney durante muchísimos años. Claro que sí. Podemos encontrar aquí cuentos como Caperucita, La Cenicienta. Ahora los vamos a mirar. Una cantidad de cuentos que, bueno, la idea es que logremos mostrar de alguna manera el trasfondo de estos cuentos. Bueno, para allá vamos, porque es que mira, Mauro, muchos de estos cuentos originales que han llegado a nuestros días no eran para niños. ¿Sabías eso? Estos cuentos realmente no eran para niños, la mayoría eran para adultos. ¿Por qué? Porque tenían un alto contenido sexual y monstruosidades que podían llegar a hacer los padres por sobrevivir. Se entiende aquí en estos cuentos que tocaban el tema de la escasez de alimentos y la extrema dureza de vida de aquellos tiempos. Pero mira que además de lo que te acabo de decir, encontramos en los cuentos de hadas o en los cuentos infantiles que también están llenos de asesinatos, mutilaciones, canibalismo, infanticidios e inclusive hasta incesto. Y bueno, lo interesante del tema que estamos narrando es que esos cuentos que han llegado a nosotros por medio de Disney, por medio de caricaturas y por medio de la lectura que hacían nuestros padres, son cuentos que han sido maquillados y que originalmente eran cuentos que básicamente eran fuertes y que básicamente parecían una película de terror. Claro que sí, es que mira que en ese periodo, cuando los niños se les contaban estos cuentos, eran muy macabros estos cuentos. Entonces, esa es la palabra, macabro, era muy macabro. Entonces los padres lo que hacían era contárselos de una forma contundente para que aprendieran a sobrevivir. Eran otras costumbres, otra forma de vivir y muy diferente a la actual. Entonces, de una manera u otra, tenían el propósito de atemorizar a los niños con más o menos una acertada intención de educarlos. Mira, por ejemplo, como para ir entrando en materia ya, quisiera hablarte o hacerte una pequeña reflexión referente al cuento de Caperucita Roja. Todos hemos visto en la versión de los hermanos Grimm a Caperucita Roja y cómo el lobo pretende devorar a la abuela y también devorar a Caperucita. Pero hay un trasfondo detrás de esto y indagando, Raúl, me encontré con el original o los primeros textos de Caperucita. Y mira que en uno de estos textos efectivamente el lobo hace perder a Caperucita, pero el lobo devora a la abuela, logra devorar a la abuela y finalmente también rapta a Caperucita con la intención de devorarla, pero también tenía la intención de que Caperucita se metiera a la cama con él. Obviamente, pues estamos hablando de que el lobo quería abusar de Caperucita. En uno de los cuentos de los originales o de los primeros, de las primeras versiones de Caperucita, esta logra evadir al lobo porque le dice: tengo ganas de ir al baño, tengo que ir al baño. Entonces logra engañar al lobo, pero el lobo, que no es bobo, le amarra uno de sus tobillos con un grillete. Caperucita se quiebra el tobillo bastante fuerte y logra escapar y finalmente se encuentra con el cazador.
Pero cuando regresan, pues el lobo igual lo que había devorado la abuela, lo que encuentran es los pedazos esparcidos de la abuela en la casa. Y hay un trasfondo, y mira lo que dice el cuento cuando nos narra que el lobo pretendía que Caperucita se metiera con él a la cama. Aquí encontramos un contenido bastante fuerte Sexual. y sexual, como tal en el caso de Caperucita. Sí, de verdad que este cuento tiene un trasfondo bastante fuerte. Tiene un trasfondo muy fuerte donde realmente tiene aspectos que uno diría, bueno, no son como muy aptos para un niño. Y en películas que pasan en cine, tienen cierta categoría o están categorizados de público de 13 años, de 16 años. Yo me imagino que este cuento en el original sería como para 18 años tal vez. Probablemente. Y mira que en las versiones más modernas, que es la que probablemente vimos nosotros, mira que también hay un nivel de crueldad muy tremendo. Porque claro. ¿cómo te parece que el leñador que lo adhieren El ya cazador, después sí. en otras versiones más recientes? Pues imagínate el nivel de crueldad que logran agarrar al lobo, lo duermen, creo que es la versión que vimos, que el lobo queda dormido, pero le abren el estómago, sacan a la abuelita, probablemente pedazos, porque imagínate, y llenan el estómago del lobo de piedras, lo cocen para que sufra. Entonces también aquí hay un nivel de crueldad tremendo. Muy cruel. Entonces en ese primer cuento de Caperucita Roja vemos un nivel de violencia explícita y de crueldad, de sangre y también de lo que tú decías. El lobo puede estar tipificando el hombre que está detrás de la niña que tuvo su primera menstruación, que ya es señorita, para abusar de ella. Entonces hay un contenido también ahí fuerte. Y eso pasa desapercibido, Raúl. Pero esa es la idea de estos espacios, Mauro, y es poder nosotros reflexionar, poder nosotros hacer una lectura diferente y rescatar también lo bueno que tienen estos cuentos, porque no estamos diciendo que sean malos, sino que el contenido es fuerte. Sí, porque en realidad no pretendemos satanizar estos cuentos. No, para nada. Pero sí que entendamos qué es lo que nos encontramos en estos cuentos. Claro, bueno, mira por ejemplo en Blancanieves y los 7 enanitos. Estamos hablando que es un cuento más o menos del siglo XVI y el autor o el que lo compiló es Giambattista Basile. Y este cuento inicialmente se llamaba Pentamerone. El Pentamerone allí hablaba de una niña que se llamaba Lisa. Una niña que con 7 años se clava un peine mágico en la cabeza y queda inconsciente. Entonces toda su familia la da por muerta. O sea que en el original no era Blancanieves, sino Lisa. Lisa, sí. Estamos hablando pues de, imagínate, el siglo XVI. Te puedes imaginar y los oyentes pueden imaginar todo este cuento pasado de generación en generación oralmente. Te imaginas todos los cambios que pudo haber tenido del siglo XVI a nuestro tiempo. Entonces toda la familia de esta niña Lisa la da por muerta y la ponen en un ataúd de cristal. Con el paso de los años, todos ven como la joven inconsciente crece hasta ser una bellísima adolescente, ¿no es cierto? Todos ven como la joven ha cambiado, ya es una mujer, como te decía, adolescente bonita, y resulta que una prima lejana, celosa de la belleza de Lisa, pues decide acabar con ella y hace lo siguiente: rompe el ataúd, que es de cristal, y agarra a Lisa del pelo, pero sin querer le arranca el peine y la joven retoma la vida, o sea, vuelve otra vez a la vida. Y ahí es cuando pues la mamá o la madrastra pues le tiene envidia, y es increíble que esta reina malvada, aquí es nombrada como la reina malvada, los hermanos Grimm la nombran así, pues esta mujer malvada le pide a un cazador que le traiga las entrañas de Blancanieves para demostrar que la mató. El cazador pues se apiada de ella y la engaña llevándole las vísceras o el corazón de un cerdo. Increíble que en la versión pues que nosotros tenemos nos dice lo siguiente, y es que cuando esta mujer ve esas entrañas supuestamente de Blancanieves, pero que son de un cerdo, se las devora así con una avidez y con una rapidez,
como comiéndose las entrañas de esta niña. Pues eso ya me parece a mí bastante fuerte. Es canibalismo. Muy fuerte. Entonces, los enanitos colocan a Blancanieves porque ya la ha envenenado con una manzana. Cuando se da cuenta que no murió, que el cazador la ha engañado, pues la envenena con una manzana. Entonces, dice el cuento original que los enanitos la ponen en una urna o en un ataúd nuevamente de cristal, y un día pues pasa un príncipe, se topa con el cadáver, le parece que es muy hermosa y decide llevársela consigo. La monta al caballo y mientras el caballo trota le sale el trozo de manzana envenenada del cuello, de la garganta, digámoslo mejor, y ella cobra vida nuevamente, vuelve otra vez a la vida. Resulta que Blancanieves le cuenta todo lo ocurrido al príncipe y como castigo este príncipe confecciona unos zapatos de hierro. Mira pues, unos zapatos de hierro. Me imagino que los mandó a confeccionar. Sí, los manda a confeccionar con un herrero. Estos zapatos de hierro que son calentados al fuego hasta que quedan al rojo vivo. Después se los calza a la reina malvada y la obliga a bailar hasta que cae muerta durante su boda. Esta es la versión original y bastante sangrienta y fuerte de Blancanieves. Mira que Blancanieves en esta versión que nos acabas de contar tuvo dos encantamientos, primero con el peine y finalmente con la manzana envenenada. Claro. Y algo que logro visualizar aquí, Raúl, es que aparte de toda esta violencia y todas estas cosas que ocurren, supongo yo que el príncipe a la que le hace colocar esos zapatos al rojo vivo es a su madre. No sé bien, pero tú sabes que como estos cuentos tienen unas... van cambiando de generación en generación, como se transmiten oralmente, pues tienen sus cambios y lo que decíamos ahora, pues las ponen más rosa o de una manera más sutil para que, digamos, pueda llegar a los niños pequeños y que no sean tan fuertes. Entonces, no sé. Mira que, por ejemplo, otro cuento que también es muy conocido y quizás es el cuento que más versiones tiene es La Cenicienta. La Cenicienta en sus orígenes no es como tan bonito ni tan bello pues como nos lo narran. Tan rosa. Tan rosa. En su versión original, mejor dicho, en las versiones más antiguas de la historia, estas eran mucho más siniestras. Mira que, por ejemplo, la Cenicienta tenía una madrastra y esta madrastra ella asesina. La Cenicienta asesina a la madrastra, o sea que no es como tan dulce ni tan tierna. No es como tan dulce, no estamos hablando de esa chica dulce, sufrida. No, Cenicienta en la versión original y más antigua asesina a su madrastra para que su padre como tal se case con el ama de llaves. Ajá. Pero con lo que no contaba Cenicienta es que el ama de llaves tenía 6 hijas. Y no contaba que el ama de llaves se iba a ir a vivir a la casa con sus 6 hijas y ella iba a tener que... Más deberes y iba a tener que llevar a cabo todos los deberes que implicaban tener a toda esta familia en la casa. Entonces originalmente ella se buscó el problema. Originalmente ella se busca el problema. En las versiones más originales pues, del cuento. Pero esto tiene una cantidad de cosas, Raúl. Mira, por ejemplo, tiene lo siguiente. Cuando el príncipe está buscando a esta mujer a la que le pertenece esta zapatilla, tanto, sí. Sí, esta zapatilla de cristal, pues imagínate que las hermanas de Cenicienta recurren a mutilación. Por ejemplo, una se corta los dedos, la otra se corta el talón. Para que el zapato de cristal les quede bueno y les calce y sean la escogida. Y poder ser la escogida del príncipe. Y muy violento eso de mutilaciones. Sí, súper violento. Y lo particular es que, bueno, una paloma le hace saber al príncipe que había sangre en los zapatos de estas muchachas y que efectivamente no eran de ella los zapatos. Entonces, finalmente se lo calza a Cenicienta. Al estas mujeres ver que ya Cenicienta es la elegida. Es la elegida, la que iban a escoger, pues entonces se acercan a ella de una manera humilde y bueno, pues aceptando el asunto, pero tienen un final terrible porque estando en la boda, celebrando pues el casamiento, la boda, llegan unos pájaros, unas palomas, dice el cuento que son unas palomas, probablemente eran unos cuervos, qué sé yo, que se acercan a estas mujeres y les sacan los ojos, les arrancan los ojos y estas mujeres terminan siendo
mendigas en la calle. Y pero mira lo gracioso del asunto cuando decoran o maquillan estos cuentos para que Disney los presente en cine o en cuentos infantiles. Y es que Ana Cenicienta, que mientras hace el oficio canta con los pájaros y los pájaros son felices con ella, pero mira aquí en lo original como son de violentos, de agresivos y de sacarle los ojos a las hermanastras. Es que más que un cuento de hadas o infantil, eso parece un cuento de terror. Sí, Y mira cómo realmente sí. Mira cómo la protagonista que nos vende Disney, que es una niña sufrida y amorosa, Humilde, pobre, tierna. con esa ternura y esa calidez tan impresionante que hasta los pájaros cantan con ella. Pues podemos ver conejitos, los pajaritos y todos estos animalitos encantados al lado de Cenicienta, pero mira que Cenicienta inicialmente fue una criminal, una asesina. Eso se llama edulcorar el cuento, volverlo dulce, pero realmente mira el origen. ¿Y qué me dices de La Bella Durmiente? Mira que en la versión original La Bella Durmiente, este cuento se llamaba Sol, Luna y Thalía. Y este cuento fue escrito hace mucho tiempo, fue escrito, o mejor dicho, recopilado en 1634, estamos hablando de muchos años, 1634. Entonces, sí. Qué pena te interrumpo, pero este cuento me parece encantador porque aquí se ve la capacidad de narrativa de las personas que llevaron a cabo este cuento. Así escuchemos pues lo que habíamos escuchado, que es un cuento bastante violento y con un trasfondo bastante fuerte, pero la capacidad narrativa y la forma en que esta gente lograba lo transmiten. Transmitirlo pues como tal, ¿no? Claro, entonces mira, este cuento de 1634 fue recopilado o escrito por Giambattista Basile. Y en la historia original habla que el príncipe que no conoce a esta mujer hermosa, pero que no logra despertarla, que le grita y le grita para despertar a esta mujer tan hermosa que este hombre se encuentra la Bella Durmiente, obviamente pues dormida, ¿no? Obviamente, y entonces le grita para despertarla, pero la princesa sigue durmiendo y no logra despertar. La princesa se llama Thalía. Entonces, como no logra despertar, ¿sabes qué hace el príncipe? Procede a abusar sexualmente de ella. Tremendo. Bella Durmiente. Entonces, abusa sexualmente de ella. El príncipe se aseguró de que estuviera dormida. Sí, no, él la llama. Él la llama bastante. Por decirlo de alguna manera. Pero como no despierta, entonces el hombre, como le gustó tanto, termina abusando sexualmente de ella para luego regresar a la casa con su esposa. Tenía esposa y todo este hombre, y mira lo que hace. Entonces, resulta que la princesa o la Bella Durmiente, que aquí se llama Thalía, da luz a unos gemelos. El niño se llamó Sol y la niña Luna. Entonces, como están tan pequeños y ella está dormida, no los alimenta, los niños dicen pues las primeras versiones que se arrastran hasta los pechos de la Bella Durmiente para no morir de inanición o de hambre. Entonces, un día, el niño que llamaba Sol le chupó tan fuerte el dedo a la Bella Durmiente que le sacó el veneno que la había hecho dormir por tanto tiempo, que se había pinchado con algo que tenía este veneno, dice el cuento. Entonces el niño, por accidente, logró sacarle ese veneno y Thalía despertó. Sacó a Thalía de ese encantamiento. De ese sueño. Entonces, cuando el príncipe pasa de nuevo por el lugar y ve que Thalía ha despertado y tiene 2 hijos suyos, pues ¿qué hace? Se los lleva a todos al palacio. Pero como tenía esposa, ¿qué hace? La esposa pues le da celos, como no tiene hijos con él, hace y trama lo siguiente, le dice al cocinero que mate a los 2 niños y que los prepare para la cena. ¿Ah? Mira pues el nivel de sadismo. Sí, porque no se conforma con que bueno, los elimine, que los mate y no cocinarlos. También los quiere cocinar. Bueno, entonces resulta que el príncipe se da cuenta a tiempo de ese macabro plan y arroja a la mujer al fuego, la quema y por último se casa con Thalía. Fin. Bella Durmiente. Este cuento es tremendo porque es que este cuento tiene de todo, ¿no? Tiene un abuso sexual, tiene canibalismo, tiene el asesinato de parte del príncipe a su original esposa
y esa crueldad, ese sadismo de la esposa del príncipe Nada que ver con la trama de un cuento infantil. Nada que ver, en querer no solamente acabar con estos dos niños, sino que también los cocinen. Una cosa tremenda. Tenaz. Pero mira, Raúl, me parece muy interesante, o sea, todos los cuentos que estamos narrando. Por acá también hicimos alguna investigación acerca de La Bella y la Bestia, pero me agradó mucho también el contexto de Hansel y Gretel. Es un cuento que nos narra el momento histórico de la población en Europa, y es la Edad Media y todo lo que pasaba en aquel momento, todo lo que tiene que ver con este cuento. El contexto de ese cuento, Mauro, ya que lo tocas, es bien interesante porque se está hablando de unas hambrunas, se está hablando de una escasez de alimentos. Ese es el contexto en que nace ese cuento, y es muy importante lo que tú decías allí, y es que debido a esa situación, estos niños no se pierden en el bosque, como lo muestra, y que perdieron. No, los padres se ponen de acuerdo para salir de ellos y abandonarlos en el bosque porque no tenían los recursos. Exacto, no tenían suficiente alimento para ellos y para los niños, entonces echémoslos a su suerte. Así es, pues entonces que se sepa que la versión original es esta que acabas de decir, y es que los padres se ponen de acuerdo para pues básicamente botarlos. Mauro, pero es que mira que hay algo muy, muy sobrecogedor, digámoslo, de esa manera, en este asunto de las hambrunas en la Edad Media y en muchas etapas de la humanidad. Y era que cuando había una hambruna tan fuerte, pasaba lo que dice la Biblia, y era que en aquel tiempo del pueblo de Israel habían ciudades que eran sitiadas. Sí, pero eran unas fortalezas, tenían unos muros, y cuando el enemigo los atacaba, los sitiaba, o sea, no dejaba que entraran suministros. Entonces resulta que cuando llegaba una escasez tan fuerte de alimentos, muchos padres mataban a los niños menores de meses o de años o de pocos años y se los comían. Y esto está en la Biblia, esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Hay un versículo donde hablan de que tú que tienes el niño con el pie más tierno, ¿cierto? Entonces este niño será el que vamos a devorar, el que vamos a comer. Y Raúl, ¿sabes también qué hacían con respecto a esos momentos de hambruna? Tomaban las sandalias que eran hechas de cuero y las ponían a remojar, y para ver si sacaban algún tipo de sustancia de eso, y con eso hacían una sopa, imagínate. Eso pasaba en las hambrunas. El escenario pues tan tremendo, y todo lo que le puede pasar por la mente a una persona en un momento de una hambre extrema. Bueno, aquí es el contexto de Hansel y Gretel, entonces una hambruna. Pero mira que cuando hablamos de Hansel y Gretel, me parece interesante que toquemos el siguiente tema, y es que en este momento histórico de la Edad Media, ¿sabías que la iglesia prohibió que los padres durmieran con los hijos? Porque imagínate que se acostaban a dormir con los hijos y los niños amanecían muertos. Casualmente amanecían muertos, y lo que ocurría es que mientras dormían los asesinaban, para quitarse también ese peso de encima de tener que... Entonces se daban esos dos temas, disculpa Mauro, se daban esos dos temas, y era o los asesinaban para no tener que darles alimentos y porque tenían muy pocos suministros. Y lo otro era que también los podían comer, o sea, canibalismo, comerse a los propios hijos. Y mira lo que pasa con Hansel y Gretel, que supuestamente se pierden, pero en realidad los padres los dejan abandonados en este bosque. Sí. Ellos llegan a una casa. Donde hay una bruja, supuestamente. Donde supuestamente hay una bruja, y esta bruja lo que hace es que los encierra en unas jaulas y los ceba para engordarlos, para después comérselos. Canibalismo. Y aquí pasa algo muy interesante, y se me ocurre lo siguiente. Bueno, esta señora, la que se interpreta como una bruja, rapta a estos niños, los encierra en jaulas, y esa señora tenía alimento para ella, tenía alimento para engordar a estos dos niños, y tenía un propósito que era engordarlos y comérselos. Entonces aquí hay una maldad tremenda, hermano. Canibalismo. Entonces finalmente este cuento es muy gracioso porque el original habla de que esta mujer era casada con el diablo, y ellos, Hansel y Gretel, pues logran engañar a la bruja o a la esposa del diablo, la amarran, la degollan, no la tiran al fuego. Ahí en el cuento original dice que la degollan, le roban todo el dinero al diablo y huyen.
El diablo sale a perseguirlos y muere en el proceso de perseguirlos. Y cuando hablabas ahora, Raúl, de cómo se maquillan los cuentos, dijiste un término bien interesante, la verdad es que lo desconocía, que es Edulcorar. Sí, que es endulzar o mejorar el sabor es endulzar, edulcorar. A un producto, a una historia como tal. ¿Recuerdas que en este cuento no hablan de la mamá como tal de Hansel y Gretel, sino de la madrastra? Sí, porque lo ponen como un atenuante de que es más factible que la madrastra se ponga de acuerdo con el papá para sacar a los hijos que la mamá natural. Pero resulta que en el original es la mamá. En realidad sí es la mamá como tal. Bueno, imagínate también el cuento de Pulgarcito. Pero lo interesante del cuento, Raúl, es que, bueno, cuando ellos llegan a la casa de esta familia de ogros, pues como acabas de decir, ellos tienen 7 hijas. No sé, se les dice ogras, entonces 7 infantes ogras. Sí. Y pues cada una de ellas tenía una corona y dormía con una corona. Y casualmente, como acabas de decir, Pulgarcito, pues era él con sus hermanos, era 7. Resulta que se pone de acuerdo la ogra y el ogro para devorar a Pulgarcito y sus hermanos. Pulgarcito, que se da cuenta cuando están hablando estos dos, elabora un plan para que por la noche logre salvarse él y sus hermanos. Le quita las coronas a las hijas del ogro, se las coloca a sus hermanitos y pues también él se coloca una. Cuando llega el ogro a medianoche, empieza a tantear y se da cuenta que estos chicos tienen las coronas, entonces los hace pasar básicamente como si fueran sus hijas. Entonces finalmente va degollando una por una de sus hijas y las devora. De esta manera Pulgarcito logra evadir la muerte de él y sus hermanos y también aplica la misma, se roba pues el dinero que tenían los ogros, sus bienes y logra escapar satisfactoriamente pues de este cuento. Siempre lo que yo veo que se repite en este cuento, Raúl, es que siempre hay canibalismo, hay un nivel de crueldad bien tremendo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, haciendo un recuento también con los diferentes cuentos, para ir terminando, por ejemplo, está el cuento de Pinocho, que en la versión original que fue recopilada por Carlo Collodi, Pinocho es ahorcado por sus innumerables faltas y es maldadoso. Resulta que hay un personaje que se llama Pepito Grillo, que es como la conciencia de él la aplasta con un martillo, hace una cantidad de travesuras, de maldades y finalmente es ahorcado por el lobo y el gato. Por el zorro y el gato. Entonces se dice que cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y dando una gran sacudida se quedó tieso. Pinocho muere ahorcado por malo. No era una perita en dulce el amigo Pinocho. Al parecer en el cuento original era un personaje bastante fregadito, ¿no? Y mira, por ejemplo, que en La Sirenita, que es un cuento de Hans Christian Andersen de 1837, pues la Sirenita se obsesiona con el príncipe y le pide a la bruja del mar que le ayude. Esta le advierte que quedará sin voz y le cortará la lengua, que si no logra conquistar al joven no podrá volver jamás al mar. Dice pues que ella conquista al príncipe, pero el príncipe se enamora efectivamente de ella, pero su familia no está de acuerdo y le dicen que se case con una mujer que esté como más a la altura de él, una mujer noble. Y pues lo que hace el príncipe es que se casa con otra mujer de la alta sociedad. La Sirenita, digámoslo, desahuciada, de alguna manera decepcionada, termina arrojándose al mar y volviéndose espuma y muere. Entonces mira que no es tan dulce, y igual así con Ricitos de Oro también. Mira que la versión de Ricitos de Oro también es una versión bastante violenta. Resulta que no hablamos de una niña encantadora en la versión original, sino que hablamos de una mujer anciana y fea, una vieja fea, que invade la casa de los osos. Ellos, incómodos, tratan de sacarla e intentan primero quemarla. No lograron quitarle la vida quemándola, intentan después ahogarla, tampoco lo logran y finalmente terminan con la vida de esta mujer clavándola en la aguja del reloj de un campanario. Tenaces. Mira el nivel de violencia que tiene eso tan tremendo. No, y mira, por ejemplo, en el flautista de Hamelin, en la mayoría de variantes modernas el flautista
atrae a los niños a una cueva fuera de la ciudad. Y cuando la gente del pueblo se pone de acuerdo en pagar un dinero para que él los devuelve. Pero en el original más oscuro, el flautista lleva a los niños a un río donde todos se ahogan, excepto un niño cojo que no podía seguir el ritmo. Entonces mira que el nivel pues, de maldad es fuerte. Así, Raúl, en todos los cuentos, como los narramos ahorita, que son cuentos de tradición oral que finalmente estas personas recopilaron y nos los trae a la pantalla Disney maquillados, endulzados, yo tengo que hacer la siguiente reflexión, y es cómo de alguna manera pasa desapercibida toda esta violencia, a pesar de que ya han endulzado mucho estos cuentos, porque cuando hablamos del lobo, imagínate el nivel de crueldad de abrirle el estómago a un lobo y llenarlo de rocas y dejarlo así para que sufra. Son cosas que se normalizan, que no nos parecen tan malas porque el lobo es el malo. ¿Qué opinión te genera esto? Sí, es cierto. Y ahora que tú lo dices, y ahora que sabemos que los cuentos de hadas no son lo que parecen, pues entonces nos toca preguntarnos, como tú dices, si vamos a seguir mirándolos tal como hoy los vemos. Y yo te respondo, Mauro, yo diría que nada va a cambiar, porque la literatura fue desarrollada para reconocer esas preocupaciones de la humanidad. Entonces, ¿qué vemos allí? La muerte y sus tormentos, la vida con sus vicisitudes, digámoslo de esa manera. Entonces, así se emplea, Mauro, el lenguaje más sutil para maquillarlos o sugerirles un trasfondo más suave, con los recursos lingüísticos más elaborados que tengamos. No se puede negar que se ha aprendido a leer con esas historias, maquilladas o no maquilladas, y que a medida que las estudiamos se descubren situaciones que muchas veces los libros no nos cuentan, como lo que tú estás diciendo. Pero también diría que con ellas se conoce nuestro pasado, pero igualmente nuestros deseos más reprimidos. Creo que son necesarios. Y finalmente preparan también al infante, al adolescente para lo que es el mundo, que no es todo color de rosa. En aquel entonces y ahora también. Y ahora también, sí, porque mira todo lo que escuchamos en noticias, todo lo que pasa, que a la final no es tan diferente a lo que pasaba en aquel entonces. Mauro, yo quisiera, a modo de conclusión, leerte lo siguiente y leer a los oyentes lo siguiente. Edulcorar los cuentos infantiles no es recomendable. Priva a los niños de la estimulación de la fantasía, de la comprensión de ciertas emociones e incluso de la inspiración para descubrir soluciones. La fuerza del cuento, no obstante, radica en que habla con el lenguaje de los símbolos y en que nos invita a explorar la oscuridad del mundo, la cartografía de los miedos, tanto ancestrales como íntimos. Por eso nos interpela a todos, también a los adultos. Bueno, Raúl, vamos llegando entonces al final de este episodio. Muchos más cuentos que podríamos tocar, bastantes, pero que básicamente tienen más o menos la misma narrativa y también el mismo nivel de violencia y crudeza de los que acabamos de hablar, que sinceramente no nos imaginaríamos que los originales fueran de esta manera tan grotesca, pues que parecieran una película de terror o un cuento de terror, pero como decías inicialmente, son cuentos que inicialmente eran pensados para adultos. Esperamos que hayamos despertado pues esa inquietud de que sigan investigando, y bueno, Raúl, yo creo que nos escuchamos en un próximo episodio. Bueno, Mauricio, finalmente yo quisiera como invitar a los oyentes a que puedan leer los cuentos de Jorge Luis Borges, los cuentos de Quiroga, que son muy buenos, los cuentos de Gabriel García Márquez, que hay unos maravillosos, de Mario Benedetti, y que leamos los cuentos de Valle Inclán, que leamos los cuentos de Latinoamérica, porque hay unos escritores muy buenos en México, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, acá en Colombia, en Venezuela. Entonces, es esa invitación, que recuperemos y recorremos los cuentos de nuestra América Latina. Bueno, entonces hasta un próximo episodio. Hasta un próximo episodio, Mauro. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales.
Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.